Este es el impacto medioambiental que generan estas industrias hacia los biomas del planeta Tierra. ¿Quieres saber qué tipo de impacto medioambiental tienen estas industrias? Y lo más importante, ¿qué puedes hacer tú para reducir todo esto? Bueno, pues en ese caso, quédate hasta el final de este vídeo. Antes de nada, si me estás viendo desde Facebook e Instagram, pulsa seguir y me gusta. Y si por el contrario me estás viendo desde YouTube, pulsa suscribirse y activar la campanita con todas las notificaciones. Y ahora sí que sí, comenzamos. Amigos, ¿qué tal estáis? Y sed bienvenidos. Mi nombre, como ya conocéis, es Juan Carlos y soy el autor de la saga Mente Ecologista. Justo la que tenemos aquí. Vamos a seguir trabajando con todos estos principios, ¿vale? Pero antes, vamos a verlo aquí. Pero antes de continuar, asegúrate de haber activado todos esos mecanismos de las redes sociales para que te puedan avisar de una forma actualizada de todo el contenido nuevo que voy subiendo a este canal. Asegúrate de haberlo hecho. Y ahora, bueno, pues continuamos. Mira, así es como impactan estas industrias al medio ambiente, a los biomas del planeta Tierra. Hoy vamos a tomar el libro de Revolución Industrial Cero, ¿vale? Para aquellos que ya lo tengáis. Y nos vamos a dirigir. A ver si lo encuentro. Vale. Nos vamos a dirigir a la página 101, para aquellos que ya los tengáis, ¿vale? Y el capítulo se llama ¿Es lo más grave para los biomas? Y bueno, en este capítulo vamos a ver un poco. Mira, existen dos formas de impacto medioambiental, ¿vale? En primer lugar, tenemos aquellas formas que son provocadas por catástrofes naturales. Cosa que luego la propia ciencia ha demostrado que las catástrofes naturales luego se convierten en auténticas bendiciones. Bien, y por un segundo lado, tenemos aquellas catástrofes provocadas por el ser humano. Como por ejemplo, guerra, derramamiento de petróleo, por ejemplo, incendios, por ejemplo, la fisión nuclear de un reactor, ¿vale? Bueno, y un larguísimo etcétera. Y justamente este segundo tipo es el que nos vamos a centrar. Justamente nos vamos a centrar aquí dentro, ¿no? En este libro, porque es realmente nuestra responsabilidad. Y no solamente tienen por qué pasar cosas malas y tal, o sea, es decir, todos sabemos, desde el punto de vista de la ecología, que las guerras claramente son malas y que destruyen el medio ambiente, ¿vale? Así que creo y considero que es algo obvio, ¿no? O sea, el decir, en plan de no a las guerras, ya tiene un porqué, ¿no? Y ya tiene un razonamiento, ¿no? En plan de no a las guerras, justamente, bueno, pues porque destrozan los biomas, ¿no? Allá donde se hacen. Pero hay otros temas que son muchísimo más controversiales. Y es como, por ejemplo, la explotación de recursos. Hay muchas personas y ciertas organizaciones ecologistas que defienden que el simple hecho de explotar la naturaleza implica justamente destrozarla, arruinarla, contaminarla para siempre, ¿vale? Considerando que la propia madre naturaleza es un ser débil, escaso, sin vida, sin capacidad para defenderse, cosa que eso realmente está mal, ¿vale? O sea, de hecho, la madre naturaleza es todo lo contrario. Y bueno, pues como ecologista que soy, dejadme deciros algo, que esto va a estallar la cabeza, ¿vale? Y veréis, el ser humano fue creado para dominar a la naturaleza. O dicho justamente al revés, la naturaleza fue creada, o sea, todo, para que el ser humano la dominase, la utilizase para explotarla. Y eso justamente nos convierte, por un lado,
nos convierte en el máximo poder. Y por un segundo lado, nos convierte en los máximos responsables. Hay por ahí una frase que dice, mayor poder implica una mayor responsabilidad. ¿Vale? Déjamelo aquí debajo en los comentarios. Un mayor poder implica una mayor responsabilidad. ¿Bien? Y bueno, pues vamos al tema. Bueno, estamos en la página 102, es que he cerrado el libro. Es 101, perdón. Bien. Lo que ocurre en este tipo de casos, y esto es bastante interesante, es que tenemos principalmente cuatro tipos de industrias, ¿vale? Sí que es cierto que, bueno, luego hay industrias muy específicas, ¿no? Y tal, todo eso que se puedan salir de esta clasificación. Pero bueno, tenemos la industria alimenticia, la industria agrícola, que genera la industria ganadera, en fin, todo esto y tal. Y por otro lado tenemos la industria forestal. Estas dos industrias, para que me entendáis, son industrias renovables, industrias que lleva utilizando el ser humano desde siempre. O sea, desde que el hombre es hombre, ¿vale? Y referente tanto a la industria agrícola como a la industria forestal, al tratar de plantas, bien herbáceas, bien por ejemplo arbustos, bien por ejemplo árboles, ya depende de cada tipo, pues el ser humano siempre ha procurado darle la máxima calidad de, pues por ejemplo, de compost, por ejemplo, de cuidado, de mantenimiento. ¿Y qué es lo que han hecho a cambio estas plantas? Pues ofrecernos los frutos de máxima calidad. Con lo que ya históricamente el ser humano conoce la importancia de cuidar los árboles frutales, los arbustos frutales, las herbáceas de las que nos alimentamos, está claro, y aquellos árboles que utilizamos como madera, o como cartón, papel, en fin, todo, ¿vale? Todo lo que se puede utilizar. Así que, ¿qué tipo de contaminación puede afectar a esta industria? Bueno, pues la contaminación que empieza a afectar a esta industria surge a partir de la primera revolución industrial. Y es que el abaratamiento de los costes, consecuencia de la economía de escala, no siempre se hacía de la forma más ética. Es decir, había momentos, ¿vale? O sea, había situaciones donde pues, el abaratar los costes de, pues, por ejemplo, ¿no? de producir un pan, de producir alimentos, implicaba utilizar ingredientes de muy poca calidad, de tan poca calidad que incluso a veces, ¿vale? Incluso a veces se ponía en jaque la salud de los clientes. Todo con tal de abaratar los costes. Entonces, ¿cómo afecta esto a este tipo de industria? Sería de esta forma. Y a lo más importante, ¿qué podemos hacer para ello? Pues mirad, si tenemos un huerto en casa, o si tenemos, por ejemplo, una industria agrícola, o, por ejemplo, una propia industria forestal, debemos asegurarnos de que todos los ingredientes que utilizamos, todo el proceso de producción, de fabricación, deba ser lo más ecológico, lo más natural. Es decir, utiliza el compost totalmente ecológico, controla a las plantas, pues por ejemplo que no tengan plagas, que no tengan hongos, ¿vale? Controla también la calidad de agua, controla el estado de salud. Si por ejemplo tienes que utilizar plaguicidas, si tienes que utilizar fungicida o herbicida, procura que sea de la forma más natural, de la forma más ecológica. En el mercado existen ciertas sustancias, ciertos pesticidas, fungicidas y tal, que nos ayudan exactamente a hacer esta misma función, pero haciendo muchísimo menos daño. ¿Por qué? Porque toda la industria química sintética que alimenta estas necesidades acaba envenenando el suelo de la planta, acaba rompiendo esos enlaces de simbiosis entre las raíces, los hongos y las bacterias que conviven entre ellas. Y que gracias a esta simbiosis entre estas tres formas de vida, las plantas
los hongos y las bacterias se retroalimentan entre ellas, se refuerzan entre ellas, con el objeto, exactamente, ¿no?, de generar los mejores frutos posibles, frutos de los cuales nosotros luego nos alimentamos. Pasamos al tercer grupo, la industria minera. Y bueno, de la industria minera, ¿qué decir? Es un tipo de industria también casi tan antigua como el propio ser humano y como estas otras industrias de las que también hemos hablado. Y ahora viene lo más importante de todo. Resulta que este tipo de industria, pues inicialmente eran minas a cielo abierto, ¿no? Donde, bueno, pues el ser humano iba, picaba así a mano y tal. Pero el problema apareció cuando empezaron las primeras industrias de bajo tierra y aquellas minas. Cuando empezaron a utilizar aquellas minas, no solamente bajo tierra, sino las que van debilitando, o sea, van, ¿cómo se dice? Van erosionando, es la palabra, van erosionando las capas y las capas y las capas, entonces van comiendo el suelo. El hacer eso debilita cualquier forma de vida, tanto vegetal como animal, que se encuentre en ese momento en esa zona. Y sí, eso es uno de los peligros que tiene esta industria, ¿vale? Justamente que lo que va haciendo es ir destrozando y destrozando y destrozando. Sin embargo, una vez que ha terminado esa industria, tras haber desbrozado toda esa área, si retiramos todas esas herramientas, esa maquinaria de producción y tal, pues el propio suelo y el propio bioma acaba recomponiéndose, con lo que no es ningún problema. Y ahora vamos a saltar a la última industria, la cuarta industria. Y esta te puedo asegurar que va a ser la que más te va a impactar. Pero antes de nada, ¿te está gustando todo este contenido? ¿Te gustaría aprender e incluso profundizar sobre cómo puedes reducir tu impacto medioambiental? Bueno, pues en ese caso, como estás viendo, cada día te estoy ofreciendo bastante contenido de la máxima calidad posible. Así que por esa razón, ¿puedo pedirte un favor? Por favor, suscríbete y activa la campanita con todas las notificaciones, ya que es la única vía que tiene el algoritmo de YouTube de avisarte de forma actualizada de todo el contenido nuevo que voy subiendo a este canal. Asegúrate de haberlo hecho y de haberlo activado. Y ahora sí, bueno, pues continuamos. La cuarta industria de la que hablamos es la industria petrolera. Fue justamente la que surge a partir del siglo XIX, no al principio, ¿no?, sino a mediados-finales. Y esta industria ha sido tan fuerte y tan poderosa y tan desarrollada que, como digo literalmente, por eso decimos que el motor económico mundial hoy es el crudo o el petróleo, ¿vale? Entonces, para obtener crudo, también tenemos que hacer lo mismo que con la industria minera. Es decir, tenemos que desbrozar las superficies naturales, tenemos que romper el equilibrio bioquímico, el equilibrio ecológico y, pues evidentemente, comienza la explotación del crudo. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre con este recurso? Pues que no solamente lo explotamos en tierra, ¿vale? También en el propio mar tenemos explotaciones. ¿Y qué es también lo que ocurre? Bueno, vosotros sabéis que no en todos los casos, pero en algunos puntos, en algunas líneas de comercio, el crudo es transportado en barcos. ¿Recordáis aquello que ocurrió a principios de los 2000 en Galicia, en las costas de Galicia, el famoso chapapote? Vino un barco petrolífero y entonces se derramó en las costas gallegas y lo manchó todo, ¿vale? Lo manchó todo y tanto eso. Pues eso, por ejemplo, es una de las consecuencias medioambientales. Eso lo que hizo fue contaminar todo el área, ¿vale? Lo contaminó todo. Especies de animales, especies de plantas, moluscos, piedras, o sea, todo totalmente contaminado.
Y claro, el agua, como es una masa de agua que se va moviendo para acá, para allá, para arriba, pues el agua evidentemente mueve todas estas partículas. Y al mover todas estas partículas, lo que ocurrió es que parte de ese derrame lo extendió por los biomas marinos. Y eso es realmente un problema. Sumado todo esto, sumado a que todavía no hay normativas medioambientales que regulen el transporte de petróleo en el agua, son muchas las empresas las que, bueno, pues un poco pasan del tema de los vertidos de contaminación que puedan generar tanto en la carga de este crudo, en los barcos de transporte y tal, como en el propio transporte. Y este tipo de cosas, por ejemplo, van envenenando y van estropeando los biomas acuáticos, o sea, los biomas marinos, ¿vale? Y esto es realmente un problema. Así que, desde mi reflexión, ¿vale? Y ojo, lo que voy a decir, esto es mi reflexión. Si nos paramos a pensar aquello de que el fin del petróleo está más cerca y tal, y todas esas cosas, no sé si es realmente cierto, porque ya sabéis lo que ha ocurrido a lo largo de la historia, ¿no? De que pues, ha llegado un ingeniero, un científico y tal, dice, oye, para tal año se va a producir el fin del petróleo. Y luego resulta que no aparece. Bueno, pues para tal otro año, el fin del carbón, ¿no? Y siempre aparecen yacimientos nuevos. No sé si es realmente eso lo correcto, ¿no? Pero creo que el hecho de que nos estemos quedando sin estos recursos va a ser algo bastante bueno, porque nos va a forzar a desarrollar nuestra capacidad inventiva, a utilizar más la creatividad y buscar nuevas formas de transporte, nuevas formas de comercio y sobre todo nuevas formas de energía. Así que desde aquí, ¿qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer, por ejemplo, si quieres reducir tu huella medioambiental de esta industria? Bueno, pues desde aquí te voy a dar una serie de consejos que si los pones en práctica te puedo asegurar que reducirás tu impacto medioambiental. El primer punto es que si necesitas, por ejemplo, a ir al trabajo o al centro, a moverte y tal, si tienes la oportunidad de poder hacerlo en transporte público o caminando, es mejor que lo hagas caminando. En segundo lugar, pues que lo hagas en transporte público. Y sí, me puedes decir, oye, es cierto que el transporte público utiliza combustibles fósiles y tal, en plan de, vale, estamos de acuerdo. Pero el impacto que tiene es prácticamente mínimo. Porque en el caso del transporte público se calcula en ratios, ¿vale? Es decir, no es la cantidad total que consuma, por ejemplo, un autobús, sino cuánto consumiría ese autobús en el caso hipotético de X personas utilizando ese combustible. Entonces, si tenemos un combustible total y un número de personas viajando, se divide y ahí obtenemos cuánto combustible utilizaría cada persona por el transporte. Y eso está medido, ¿vale? Hay tablas estadísticas, experimentos y tal, y está medido que el uso del transporte público consume muchísimo menos combustible que, por ejemplo, un coche privado. Si por casualidad puedes viajar en transporte que son eléctricos, como sea, por ejemplo, el caso de que es el tren. El tren no es que sea 100% eléctrico, está claro, ¿vale? Pero lo es en una proporción muy grande. No sé si era un 80-85%, no me acuerdo. Pero bueno, entonces esto realmente pues merece la pena. Entonces viaja en transporte público que sea lo más electrificado posible. En tercer lugar, si puedes evitar tanto utilizar tu coche como evitar tomar un barco o un avión, hazlo. Y recuerda lo que he dicho, si puedes evitarlo. Aquí no queremos imponer por la fuerza lo que tenéis que hacer o dejar de hacer. Porque ya para eso existen organizaciones como Greenpeace, ¿vale?
Aquí estamos para dar consejos, para ofrecer consejos, que cada cual es libre y, por supuesto, consecuente. Está más que claro. ¿Bien? Y sobre todo, una última reflexión, ¿vale? La ultimísima de todas. Si tienes la oportunidad de cambiar tu vehículo, un vehículo de combustión, a un vehículo totalmente eléctrico, hazlo. ¿Vale? Hazlo. Hazlo. Y recuerda que debes adaptar todas estas medidas, las debes adaptar a tu vida. No te adaptes tú a estas medidas. ¿Por qué? Porque si todo el mundo hiciera esto, el colapso económico sería inminente. Así de claro. ¿Vale? Necesitamos cambiar muchísimas cosas de esta sociedad. Pero los cambios tecnológicos, los cambios sociales, los cambios económicos, siempre deben hacerse despacito. Despacito, despacito, despacito. Que cada cual adapte todas estas medidas a su vida. ¿Vale? Y pues nada más, señores, que hasta aquí este contenido. Muchas gracias a todos vosotros. Os mando un fuerte y enormísimo abrazo. Y bueno, pues como siempre decimos, si me estás viendo desde Facebook e Instagram, pulsa seguir y me gusta. Y si por el contrario me estás viendo desde YouTube, pulsa suscribirse y activar la campanita con todas las notificaciones. Además de todo eso, recuerda también, cuidaos mucho, cuídate mucho y cuidad también el bioma al que pertenecéis. Me da igual si es natural o artificial. Y siempre os digo esto. Siempre, siempre. Porque realmente digo lo mismo, ¿no? Y nunca cambio, ¿no? En plan de parece un disco rayado. En plan de aquello que ocurrió en marzo del 2020. Cambió literalmente la percepción que muchos científicos teníamos acerca de la naturaleza. Y fue justo así. Gracias a lo que ocurrió, esos paradigmas antiguos de cómo es la naturaleza se fueron al suelo, literalmente. Fue lo mejor que pasó desde el punto de vista científico. No digo que me alegre de que haya gente que haya muerto, no, al contrario. Pero desde el punto de vista del paradigma científico fue lo mejor que pasó. Porque gracias a eso, muchos científicos abrimos la conciencia. Empezamos a entender a la naturaleza como un ser vivo, ¿vale? Como un auténtico organismo viviente, con sus propias funciones de respiración, homeostasis, autorregulación. O sea, es como nosotros, pero a nivel planetario, a nivel bestia. Y nosotros nos hemos dado cuenta exactamente de que, bueno, pues de que el único camino para poder vivir en este planeta es cuidar de él. Así que, por esa razón, decidí crear Mente Ecologista. Mente Ecologista es una solución real a un problema real que tanto el medio ambiente como el mercado llevan pidiendo a gritos muchos años atrás, pero que el ser humano, por pura ignorancia, simplemente ha decidido no hacer caso. O sea, ha decidido hacer caso omiso. Literalmente caso omiso. Con lo que... ¿Qué quiero decir, no? Con todo esto. Pues que ya es hora de que tomemos acción. Ya es hora de que tomemos acción, ¿vale? De que desarrollemos un paradigma mental correcto, idóneo, que no es el que nos vende todas esas organizaciones ecologistas y tal, no, sino uno realmente correcto. Y lo más importante, ponerlo en práctica. Así que para ello, te voy a dejar el enlace aquí debajo para que puedas adquirir Mente Ecologista. El proceso, muy sencillo. Tienes que pulsar, seguir todos los pasos y una vez que hayas terminado, yo me encargo personalmente de enviarte la saga Mente Ecologista a la mismísima puerta de tu casa. Observarás que es un proceso fácil, rápido y encima cómodo. Tan cómodo que lo puedes hacer tumbado desde el propio sofá de tu casa. Así que si aún no lo estás haciendo, ¿a qué estás esperando? Aparte de todo eso, yo también dar las gracias. Quiero agradecer a aquellas personas que ya habéis decidido dar el paso y que ya habéis adquirido Mente Ecologista. Y recordad que siempre, tanto para aquellos que ya lo tengáis, como para los que estáis estudiando, como para los que lo vais a adquirir, recordad que lo que tenéis que hacer es el mismo proceso. Tenéis que estudiar, aprender y en último lugar,
aplicar, ¿vale? Esto es simplemente el método de estudio, aprendizaje y aplicación. Debemos ser personas con el paradigma correcto y después ser personas prácticas, personas que aportemos soluciones. Así que nada más, señores, os mando un enormísimo abrazo. Gracias por estar aquí. Suscribíos si todavía no lo habéis hecho y tal. Compartir todo este contenido por las redes sociales, compartirlo con amigos, familiares, vecinos, compañeros de trabajo, colegio, universidad, instituto, todo. Compártelo con todos, ¿vale? Para que cada vez más personas puedan beneficiarse de estos beneficios, de los beneficios de los principios de mente ecologista. Y pues nada más, señores. Gracias a todos vosotros. Os mando un fuerte abrazo y nos vemos en el contenido de mañana. No los perdáis, porque os aseguro que os va a encantar. Y ahora sí, gracias a todos vosotros y adiós.